Yo soy un diseñador, empecé en el mundo del diseño, que fui tirando del hilo y poco a poco me fui dando cuenta de que detrás del diseño había alguien que lo decidía, que había algo que se llamaba creatividad en comunicación, que había algo que había marketing detrás, y detrás del marketing había estrategia. Y detrás de la estrategia había una visión organizacional. Entonces fui tirando del hilo hasta que ya no quedaba hilo, ¿no? Y estoy ahí, en ese extremo del hilo, intentando ayudar a organizaciones a adoptar un cambio necesario mucho antes de que se vean obligadas a ello. Creo que lo bueno de este mundo es que el cliente sabe cuando tiene a alguien que va de gurú y le importa él mismo, o cuando tiene a alguien que se da cuenta que el que le importa es él mismo, ¿no? Entonces, esta empatía que de alguna manera cuando te planteas delante de profesionales puedes ver, este se preocupa por él mismo o este de verdad se ha dado cuenta de qué necesito y me puede ayudar, yo creo que el cliente es muy inteligente ahí. Sea el que tengas delante un gurú o no lo sea, porque puede haber personas que saben muchísimo, pero yo creo que el énfasis no es tanto qué sabes, sino cómo me puedes ayudar, ¿no? Porque puedes saber muchísimo y sin embargo a mí no me sirve de nada, y sin embargo puedes saber muy poco o mucho de una cosa muy concreta y es precisamente aquello que yo necesito. Llevamos 19 años ya funcionando y empezó con una clase de alumnos de doctorando en la Autónoma. A partir de ahí, cuando se cerró el programa, los alumnos y yo mismo y otros profesores dijimos, oye, esto que estamos hablando ahora, que en aquel tiempo era la interactividad, ¿no? En la facultad se hablaba mucho de la comunicación, el análisis del discurso, la narrativa, la creatividad, pero yo estaba participando en lo que sería la narrativa interactiva, cómo usar los guiones no solo de manera direccional, sino teniendo en cuenta lo que el usuario, en este caso, el feedback, estaba diciendo, y retroalimentar en función de si te ha dicho A o te ha dicho B, decir una cosa o decir la otra. Aquello era una revolución, era inusual. Y empezamos ahí, empezamos en una capa muy técnica, como ves, una capa de análisis de la comunicación y decir, ostras, pero fuimos igualmente pues tirando del hilo, ¿no? Y a partir de ahí, hoy en día, desde todo este tiempo, yo me he ido dedicando a otras cosas. Fundamentalmente estuve 13 años en multinacional y después salté al lado servicios y me metí en el ámbito que me era propio, ¿no? El marketing directo y comunicación personalizada a partir de Internet. Fui tirando, hasta después me choqué con el tema de las comunidades virtuales, porque sin darme cuenta, Inusual se había convertido de una lista de correo a una comunidad profesional que es hoy aún todavía, ¿no? Con lo cual he ido hasta hace 2 años y medio manteniendo o cultivando Inusual como el que tiene pues un club de vóley, ¿no? O tiene un gimnasio o tiene algo así que es paralelo a lo que es tu profesión en sí misma, y un día me dije, se me pasa la vida y no he hecho mi sueño, ¿no? Yo diría que he estado siempre emprendiendo allí donde me he encontrado. Es lo que hablamos de los intraemprendedores, ¿no? Yo creo que hay gente que es emprendedora y quizás nunca se va a montar una empresa. Yo no me habría atrevido nunca a montar una empresa, a menos que no me hubiera formado en una escuela de negocio importante o algo así, que yo me hubiera encontrado respuesta acertada a aquellas incógnitas que para mí eran cajas negras, como un balance o una cuenta de explotación o algo por el estilo. A un diseñador no le hables de un balance o no le hables de ajustar esto o aquello que no es propio del diseño, ¿no? Entonces, en mi carrera he tenido la suerte de ir viendo muchas cosas hasta al final encontrar suficientes respuestas como para decir ¿por qué no? Y como ya estuve 4 años y medio dirigiendo una consultora con 35 personas, pues me di cuenta, hombre, pues tan difícil no va a ser empezar algo con 4, ¿no? Y así es como estamos. Yo hace 4 años y medio estaba disfrutando de una tercera edición de un libro que se llama Estrategia Digital, que me fue pedido por una editorial Deusto, a raíz de verme por la televisión en el programa de Punset, y me llamaron al día siguiente, oye, cuando quieras hacer un libro, y yo dije, hombre, acababa de acabar un programa importante en una escuela de negocio donde me había requerido un cierto tiempo y dije, pues venga, voy a ponerme a hacer un libro. Me dediqué absolutamente a analizar cómo la estrategia digital había que implantarla en la empresa, pero me di cuenta que
lo digital era la excusa. En realidad lo que hay detrás de lo digital es un nuevo paradigma de trabajar. Primero empezando desde dentro, es decir, tu equipo de trabajo necesita ver que la empresa tiene que cambiar o que la organización tiene que cambiar. Y tiene que ver algo muy claro y que es un cambio de paradigma total y absoluto, que es no tienes que centrarte en el servicio o en el producto, tienes que centrarte en el que está fuera. Que ahora mismo lo tienes al final de la cadena de valor, pero en realidad es el centro de todas las operaciones, o debería serlo. La mayoría de empresas están todavía organizadas de manera funcional, de una manera absolutamente dividiendo cada una de las responsabilidades, trabajando de manera coordinada y muy bien, por cierto, pero cuando el cliente adquiere tal importancia en que es él de manera inequívoca que va a tomar las decisiones si sigue contigo o no, o se va a ir con el competidor, aunque acabe de salir, te desmonta todo. De manera en que evidentemente hay sectores que son mucho más sensibles a eso, ahí están los viajes, por ejemplo, o están los servicios, ¿no? La banca, dentro de muy poco. Cuando el cliente decide tanto, tú necesitas ser muy ágil para ser capaz de ver hacia dónde está yendo el cliente y qué es lo que tú no le estás dando. De manera en que eso ya no es digital. El digital te ayuda a aflorar eso, te ayuda a encontrar qué es lo que hay detrás de ese digital. Pero hay un montón de gente que está hablando de digital, incluso de transformación digital, que prácticamente lo único que se están refiriendo es un cambio en la organización que es necesario. Y ponen las herramientas de por medio porque no saben encontrar una respuesta clara. Y pasa, yo me acuerdo cuando se hizo de moda el CRM, por ejemplo, ¿no? La gente decía, vamos a poner un CRM y vamos a eliminar nuestros problemas. Luego ponían un gran paquete que le costaba una millonada y el problema seguía igual, con la inversión, pero la gente no lo usaba o lo usaba poquísimo. Pues esto pasa igual. En la estrategia digital o en la tecnología, lo importante no es la tecnología, son las personas. Y lo importante es trabajar con estas personas y encontrar hacia dónde va la compañía, qué es lo que la gente que está trabajando dentro de la empresa quiere conseguir. ¿Están preocupadas por sí mismos? ¿Están preocupadas por los demás? ¿Hay desconfianza o no hay desconfianza? ¿Y cuál es la visión de futuro que está afrontando la organización? Esa es la clave para mí. Nosotros siempre vemos algo muy claro, que es dónde está el inusual en esta empresa. Cuando alguien nos llama, incluso nuestra tarjeta tiene un truco para saber si esa persona es inusual o no, ¿eh? Tiene un pequeño juego que no pone nada en la tarjeta, pero te das cuenta que cuando empieza a sacar una N, tiene como una N troquelada, ¿no? Y cuando le das a alguien esta tarjeta y la mete en el bolsillo, uy, este va viendo gente y no se pregunta nada, ¿no? Y otro dice, ostras, ¿qué es esto? Es una tarjeta muy gruesa, algo que un niño diría, ¡hala, qué es esto!, ¿no? Pues esta curiosidad es inherente en alguien que es inusual, que no se conforma con la situación actual y que quiere cambiar las cosas. La curiosidad es un síntoma para ver si esa persona que tienes delante es inusual o no y si va a tener el arrojo o el coraje que necesita para transformar la organización de verdad, aunque sea poco a poco, pero tiene una visión de cambio delante y necesita a alguien que le ayude a ejecutarlo. Siempre decimos que lo que nosotros hacemos es ayudarle a esa persona o a esa organización a pasar de las musas al teatro. La gente no necesita que le digan qué tiene que hacer, lo que le necesita es que le ayuden a hacerlo, porque realmente no sabes por dónde empezar. Tienes muy claro que tu empresa no tiene que estar tan centrada en el producto o que no tiene que estar trabajando en silos funcionales o que no tiene que estar tan preocupada por esto o aquello, pero no sabes cómo cambiarlos, no sabes cómo cambiar esa cultura que lleva un montón de años funcionando así. Y eso se cambia con pequeñas cosas cada día. Sí que es verdad que hay muchas veces que hay algunos departamentos de marketing muy visionarios y que en sí mismos son disruptores. Estos son inusuales. Pero hay otros muchos, y yo te diría que es la mayoría, que desgraciadamente ellos lo que quieren es hacer lo suyo. Y se sienten cuestionados, como vean que entra ahora una empresa que les va a ayudar a no sé qué. Nosotros normalmente entramos porque hay un comité ejecutivo que está de acuerdo en que alguien nos tiene que ayudar como empresa y entonces nos llaman, o porque hay un loco dentro del comité o con mucha influencia que nos ha propuesto y al final dice, bueno, pues que vengan a ver qué nos proponen. Y gracias a eso es cuando empezamos. Luego, afortunadamente, el departamento de marketing, cuando ve que no somos el enemigo, sino al contrario, lo que queremos es ayudar, es cuando sí que nos ve como un aliado. Pero es un proceso donde te tienes que ganar la confianza. En realidad nosotros no vamos a
a cuestionar nada, lo que vamos es a intentar ayudar al cliente a que se vea cuál es la visión que tiene por delante, si está definida o no, y qué es lo que la gente está pensando, tanto internamente como externamente. Y ellos se dan cuenta realmente que el trabajo real está en hacer el viaje, no en elegir el destino. Y es en ese viaje donde tienen que encontrar ayuda en ti, si no, tampoco te contratan más, es la primera vez y la última, ¿no? Nosotros no consideramos trabajar para un cliente competidor a menos que el anterior esté conforme. La segunda cosa es que nunca es igual, cada cliente es como es. Sí que es verdad que hay muchas cosas que se parecen, pero todas combinadas es como un plato, ¿no? Cada plato tiene un gusto específico, aunque tengas los mismos ingredientes, máxime cuando además los ingredientes son distintos, el contexto es distinto, pero es tan diferente como personas diferentes somos, porque las empresas no son empresas y marcas, que lo son que son equipos de gente o grupos de personas peleándose por trabajar juntas, ¿no? Entonces, como las personas no hay ninguna igual, las empresas no hay ninguna igual. Yo diría que la terapia la decide obviamente el paciente en este caso, ¿no? Aquí lo importante es que el paciente o la empresa o la organización en este caso que tiene una necesidad, nosotros siempre ponemos esta metáfora de si le duele algo, ¿no? Si realmente le duele algo pueden ser dos cosas, puede ser un dolor sintomático, algo que no ha ido bien, se arregla y listos, que normalmente no suele ser, o que detrás de ese dolor hay algo más. Y el paciente lo puede afrontar de dos maneras, es decir, yo lo que quiero es curarme, o bien yo lo que quiero es solucionar esto. Normalmente nosotros tenemos de los primeros, porque cuando llegan a nosotros, afortunadamente es porque ya han dado vueltas, ya han tenido a más de un consultor, a más de un gurú, a más de un montón de gente que les viene ahí a ayudar a pegar post-its en las paredes, que está muy bien, pero que al final se van y dicen, bueno, es que tengo un montón de informes, un montón de post-its, un montón de workshops hechos, pero estoy igual, peor, tengo más ansiedad que antes, porque sigo sin ser capaz de hacer algo. ¿Por qué? Porque no te has enfocado en que los que tienen que hacer el cambio es tu gente. No va a ser el consultor el que tiene que llevar la empresa adelante. Tiene que ser tu gente, con lo cual tienes que preocuparte lo primero que la gente entienda el cambio y que luego sea capaz de hacerlo. Y luego que tú le acompañes para eso. Lo que no puedes decir es, oye, que nos vamos allá. Nos vamos allá y ahora arreglároslas, ¿no? Porque la gente está haciendo su trabajo. Y le pagan para hacer algo concreto, entonces no puede, si hace esto, no puede hacer lo otro, o si no tienes que liberar tiempo para eso, pero si liberas tiempo para eso tienes que poner indicadores, tienes que poner gente que les ayude, que les capacite a hacer algo para lo que no fueron contratados. Eso siempre va muy bien, yo siempre lo he dicho, tener un diseñador dentro, ¿no? Como estas matruscas, ¿no? Y al final, en el fondo, si rascas, al final encontrarás un diseñador, ¿no? Con muchos años haciendo logotipos, branding, etcétera, incluso diseñador gráfico, ¿no? Aunque luego estuve dando también clases de diseño a interioristas, a producto y tal, porque estuve trabajando también en una escuela de diseño. Cuando veo una necesidad de comunicación o una tipografía mal hecha y me hace daño en los ojos, lo digo. Eso, hay gente que no lo diría, yo lo tengo que decir, ¿no? Decir, oye, ¿quién os ha hecho esto? O esto, ¿qué pretendéis hacer? Cuando veo algo que no funciona de este nivel. Y normalmente eso nos ha ido muy bien porque lo que hacemos es orquestar equipos de trabajo. Nosotros somos una gente muy pequeña, con un core, digamos, de operaciones muy pequeño, como haría un buen contratista, por decirlo así, que lo que hacemos es montar equipos de trabajo para montar edificios, ¿no? Entonces busco a los instaladores, busco lo que sea y yo doy la cara por ellos, ¿no? Lo que hacemos es dirigir a directores, por decirlo así, ¿no? Entonces esto te permite crecer de manera muy elástica y muy a la medida del cliente, y esto aporta otra cosa muy interesante que nos hemos dado cuenta con el tiempo y no era una intención. El cliente se da cuenta de que aquel está enfocado en él. Esto es curioso porque normalmente agencias o consultoras son multipropiedad, o sea, el consultor está contigo, pero está con 3 más, o bueno, en el mejor de los casos, hay gente que está en muchos más, ¿no? Y nosotros no nos dimos cuenta de que eso era un beneficio, pero claro, cuando nosotros tenemos a alguien, rara vez está con otro cliente, está con aquel cliente y ya está. Luego él podrá tener otros clientes, pero nosotros cuando le enfocamos para un caso solo. Y entonces esto permite que la persona cuando está con ese cliente esté enfocado al máximo, y esto se nota en los resultados.
esta capa de digitalización, cuando dejemos de hablar de digital, estaremos empezando a encontrar el camino correcto. Hacemos un hype o una inflamación del digital. Todo el mundo habla de digital y además, poniéndote la etiqueta de digital, parece que ya tienes trabajo y esto no es cierto. El digital es una gran revolución, hay un antes y un después desde la tecnología aplicada a la información de las personas, a la relación, a las redes sociales. Esto es cierto y es así, pero ya está. O sea, esto ahora, si no lo aplicas con inteligencia, no estás haciendo nada. Y como siempre, caemos en el gran error de pensar que la herramienta es lo que va a hacer el trabajo. Y la herramienta, si no es bien utilizada y bien empleada, no te hace el trabajo, no te soluciona. Comprarte un libro no te hace más listo. Y comprarte un buen taladro no te hace hacer buenos agujeros, tendrás que hacerlo bien, ¿no? Y esto, imagínate, en herramientas más sofisticadas y metodologías más sofisticadas pasa igual. Contratando a un buen consultor te va a hacer listo durante el tiempo que esté el consultor, pero si tú no lo incorporas y no haces un poco de insourcing, en lugar de outsourcing, hacer insourcing, es decir, enséñame a hacerlo, cosa que muchos no quieren hacer, porque claro, se quitan su trabajo, ¿no? Decir, hombre, sí, te voy a enseñar para que luego no me llames. Pues sí, esto es lo que tienes que buscar. Contrata a gente que te enseñe a hacer aquello para lo que le estás pagando, para luego no tener que necesitarle. Esta es la gracia. Y eso no tiene nada que ver con digitalización, aunque uses herramientas digitales. Esto es lo principal. ¿Qué falta en todo eso? Métricas. O sea, lo que no se mide no se mejora. Y normalmente este tipo de cosas, cuando es algo nuevo, hombre, ¿cómo vamos a poner algo nuevo? Métricas, si no sabemos de qué va. Pues sí, sabemos de qué va, porque sabemos dónde estamos ahora. Con lo cual tú puedes ponerte tus indicadores de éxito y tendrías que ser capaz de tener en un DIN A4 los 4 indicadores para al cabo de un año decir si estás en el camino correcto o no. Muchas veces buscamos herramientas y métricas y cuadros de mando y nos llenamos de artilugios y luego no sabemos realmente para qué sirven, ¿no? Einstein ya lo decía, ¿no? No todo lo que cuenta se puede medir y no todo lo que se mide cuenta, ¿no? Y esto es encontrar cuál es la esencia de tu organización.